Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Al inicio de cada video siempre damos las gracias por el tiempo que te tomas para poder observarlo y desde luego para poder compartirlo en tus diferentes redes sociales. Muy buenas noches, compañeros maestros y servidores públicos de los 125 municipios que conforman este maravilloso Estado de México. Recordarles que este canal en particular compartimos información con la finalidad siempre de ayudar o de apoyar a todos y cada uno de los mexiquenses. Quiero comentar que nuestros amigos del Movimiento de Maestras y Maestros con Morena generaron la publicación de un diario que se llama Transformación Educativa. Así que decidimos generar algunos videos donde podamos platicar y comentar el contenido del mismo. Por lo cual, esta ocasión debo de agradecer la oportunidad que nos brindan de poder interactuar con compañeros del territorio estatal. Bienvenidos a su canal y a ustedes que nos siguen, agradecemos su asistencia en este espacio. Damos la bienvenida en este espacio que es suyo a quienes nos van a acompañar en esta primera ocasión, por lo cual con agrado saludo la presencia de la doctora María Zaret Cruz Hernández, quien es doctora en Educación para la Paz por la Universidad Autónoma Indígena de México, condecorada con la presea Magna Cum Laude por los aportes de su investigación en Educación Intercultural para la Paz. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en América, Europa y África, y se encuentra certificada como promotora de paz por el Gobierno del Estado de México. Doctora Zaret, agradezco su disposición para poder compartir con nosotros en este espacio. Gracias, doctor Juan David. Pues nosotros agradecemos la invitación y pues también saludamos a nuestras amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias. Me es grato recibir también en este espacio la participación del maestro Israel Estrada Rosario, quien es licenciado en Educación Primaria, maestro en Administración y maestro en Gestión Educativa. Un placer recibirle en este espacio, maestro Israel. Gracias, doctor Juan David. El placer es de un servidor. Doctora, muy buenas tardes, noches. Muy buena tarde. Y saludos a quienes nos acompañan hoy en tu canal desde esta plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. Es tiempo de iniciar esta charla entre amigos y mi primera pregunta sería para la doctora Zaret, dando atención primero a las damas, si me lo permite, maestro Israel. Adelante, con todo gusto. Doctora Zaret, la hemos podido ver muy activa, tocando puertas, repartiendo periódicos, tomando el micrófono en eventos públicos y privados, siempre con un mensaje positivo, con vientos de cambio. Doctora, ¿quiénes conforman el Movimiento de Maestros y Maestras con Morena? Gracias, doctor. Bueno, pues el Movimiento de Maestros y Maestras con Morena en el Estado de México está conformado actualmente por diversos sectores de la población mexiquense. Docentes provenientes del subsistema educativo estatal, también docentes del sistema federalizado, de organismos y universidades autónomas aquí en nuestro territorio, de instituciones privadas de todos los niveles educativos también, y por supuesto agradecemos ahora ya el impulso de muchos padres y madres de familia que han sido nuestros aliados. Ellos siempre pues son los aliados desde las escuelas. Gracias a ellos tenemos pues mejores condiciones para realizar nuestro quehacer educativo, y pues ahora ya también estamos muy pues comprometidos con ellos y ellos con nosotros en este movimiento. Incluso, bueno, también pues hay otros sectores que ya se están sumando, a pesar de que no sean docentes, a nuestro movimiento, porque recordemos que este es un movimiento social, es un movimiento de bienestar. Y bueno, pues lo encabeza el maestro Abraham Saroné Campos, quien es nuestro coordinador estatal del movimiento. Fabuloso. Déjenme decirles que hemos podido recorrer algunas partes del Estado de México y hemos podido comprobar que este movimiento no es exclusivamente de maestros, ¿no? Ha podido ser albergado y abrazado por la sociedad en términos generales. Maestro Israel, lo he podido ver muy activo en todo el territorio estatal. Yo podría preguntarle a usted, ¿cómo surge este movimiento? Mira, doctor, pues este movimiento surge a través del diálogo que realizan tanto compañeras maestras como compañeros maestros, donde se establecen interrogantes y posibles respuestas a las condiciones de la desigualdad que vive la sociedad.
Se colocan en las mesas de diálogo las causas, los posibles responsables y así también las posibles soluciones para poder acortar esta desigualdad donde unos tienen más y otros tienen menos. Creo por ello es que se conjuntan aquí los compañeros maestros para poder aportar desde el perfil que representan como maestros para poder dar solución a esta desigualdad. Excelente. Doctora Zaret, en su opinión, ¿qué significa para el pueblo de México el despertar de conciencias? Ay, doctor, es una pregunta trascendental realmente para nuestro movimiento. Como docentes, no podemos ni debemos permanecer en un estado de inconformidad sin la información pertinente. No podemos estar desinformados, no podemos dejarnos llevar por frases, por memes, por noticias sin contexto, ¿verdad? Ni tampoco sin sustento. Como docentes debemos de informarnos, porque si no lo hacemos, eso va perpetuando las prácticas de control que se tienen y que se dominan en los discursos mediáticos, sobre todo los amarillistas. Cuando pues revisamos un meme, una noticia fuera totalmente de contexto, una pregunta que no está contextualizada y que esas mismas personas le dan respuesta de acuerdo a lo que sus intereses convienen, pues si nosotros no estamos informados, caemos en este grave problema. Pues nosotros en realidad hablamos como el despertar de conciencias al iniciar informándonos, pero sobre todo formándonos. Formándonos porque, como lo decía el gran pedagogo Paulo Freire, la formación hace la reflexión crítica. Y cuando tenemos una reflexión crítica sobre la práctica, se torna en una exigencia también para realizar lo que él denominaba la praxis. Es decir, no podemos dejar a un lado el conocimiento y tratar de hacer activismo, porque entonces sería un activismo puro y duro, sin sentido, sin un eje rector. Por el contrario, si solamente somos teóricos, entonces pues caemos en la palabrería, no hay acción a la cual llevar. Entonces eso es algo que como docentes no podemos hacer y como personas responsables en la sociedad no nos podemos permitir. Hay algo bien importante. Se ha dado una relación en este sentido que menciono, una relación dicotómica, es decir, separada, y que la vemos en la realidad, donde muchos activistas sin formación política y sin formación democrática lo que hacen precisamente es dirigir las riendas políticas del país. Y luego viene la contraparte, ¿no? Los investigadores, los teóricos, que mencionan lo contrario. ¿Cómo es posible que hagan eso? No se están informando. Y cuando uno le pregunta en ocasiones a un académico, un docente, ¿y tú por qué no actúas? Es que la política no es lo mío. No es lo mío. ¿No? Y eso es precisamente el problema, uno de los problemas fundamentales por los que se ha dejado este camino abierto, ¿no? Entonces, que lo rijan quienes no tienen conocimiento, y quienes tienen el conocimiento critican, pero no actúan. Entonces, ya lo decía un gran educador que falleció hace unos meses, el gran Vicente Martínez Guzmán, en su filosofía para hacer las paces. Él manifiesta que el educador tiene un compromiso como funcionario público y por lo tanto político. Imagínense, y yo creo que ahí empezamos a permear los problemas sociales. Si nosotros mismos no tenemos una cultura democrática, ¿cómo la vamos a transmitir en las aulas? ¿Cómo se va a transmitir a la sociedad? Si la cultura democrática y la formación política se limitan a ejercer un voto en una boleta, entonces pues estamos realmente perdidos en esa formación. ¿Cómo lo vamos a transmitir a la sociedad, a otras generaciones? Ahora, muy importante también, sabemos que existen tres poderes: el poder ejecutivo, el
ejecutivo, ¿verdad?, del judicial, pero como no tenemos formación política, no sabemos ni lo que hace cada uno. Entonces, sí. así es, le exigimos al legislativo que cumpla la función del ejecutivo y tampoco reconocemos, porque no conocemos nuestros derechos. Entonces yo creo que de ahí tendríamos que mantener esa lectura de que debe existir una formación política mezclada con la parte práctica para realizar la praxis de la que hablo. Si me lo permiten, incluso traje una revista que en lo particular se me hace extraordinaria. Buena. Muy, muy buena, se llama Conciencias también, y que habla precisamente de lo que nosotros nos referimos aquí, en esa transformación de conciencias, en este despertar de conciencias. Esta revista, si me lo permiten, voy a leer la editorial que menciona obviamente su director aquí de la revista, que es nuestro querido Rafael Barajas, el Fisgón. Así es, a quien mandamos un cordial saludo. Gracias, querido Fisgón, gracias, Rafael, te mandamos un gran saludo desde aquí. Nosotros los maestros agradecemos también todo tu apoyo y una gran guía a nivel federal. Dice aquí: tener y hacer conciencia. Según el diccionario de la lengua española, el término conciencia es al mismo tiempo el conocimiento claro y reflexivo de la realidad, el sentido moral o ético propios de una persona y el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los actos propios. Hacer conciencia es, por lo tanto, un ejercicio ético e intelectual complejo. Si me lo permiten, incluso yo agregaría aquí, es un ejercicio sentipensante. Implica conocer la realidad, reflexionar sobre ella y hacerla con sentido ético. Es importante hacer conciencia de que vivimos un periodo crítico y un momento histórico de cambio, de que hemos avanzado mucho, pero que nos falta mucho por hacer, por entender, por aprender. Tenemos que hacer conciencia de nuestros orígenes, de nuestro lugar en el tiempo, de nuestras tareas en el presente y de nuestras responsabilidades para el futuro. Tenemos que hacer conciencia del desastre que heredamos y del desastre que también somos, de la barbarie machista, de nuestra herencia racista, de nuestro atraso, de cómo funcionan los mecanismos de control mediático y psicológico, del ecocidio, del daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Tenemos que hacer conciencia de que estamos obligados a hacer una crítica y una autocrítica sistemáticas. Pues de ahí la importancia del despertar de conciencias. Oye, qué bien. Bueno, si me lo permiten, me gustaría iniciar con el contenido de este primer número de la transformación educativa, que por cierto, no necesariamente es un periódico dirigido al sector educativo, sino que es un periódico que ha abrazado prácticamente hacia todos los sectores sociales que convergen en el Estado de México. Estimado maestro Israel, uno de los artículos contenidos en este periódico pues es rumbo a una nueva ley de educación con perspectiva pluricultural en el Estado de México. La pregunta sería, ¿por qué es necesaria una nueva ley de educación en el Estado de México? Mira, doctor, es necesario porque jurídicamente, cuando se abroga una ley federal, tiene los transitorios, señala que se debe armonizar en los estados. Y de ahí que en el Estado de México ha hecho falta ello, el poder armonizar esta ley con la federal. Y entonces aquí la situación que nosotros tenemos es que queremos vivir lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró en la seguridad laboral que da a los docentes. Ello es lo que podemos rescatar nosotros porque sufrimos mucho, cada uno de nosotros como compañeros maestros, el estrés de poder concursar para poder tener tu plaza. Hoy, gracias a esta ley federal que tenemos, pues ya gozamos y confiamos en que nuestra plaza nadie nos las quita. Que sea de nosotros. Que sea de nosotros, correcto. Sin embargo,
¿Qué sucede en el Estado de México? Aún no la tenemos plasmada en esa ley de educación que existe y que es una ley que todavía sigue vigente desde el 2011. Y hay, así como ese ejemplo que te coloco, que el presidente Andrés Manuel López Obrador miró hacia nosotros y esa angustia se quita. Y así como esa hay más cosas, como lo que es la descarga administrativa que también se señala. Algo que en el Estado de México aún sigue existiendo. Y piden las autoridades esto, piden lo otro, y no hay descarga administrativa. Se abandona gran parte del horario que se tiene que dedicar a la cuestión pedagógica, a la atención de los alumnos, se abandona por estar llevando a cabo cosas administrativas. Situaciones administrativas. Por ello es necesario que ya la Ley de Educación en el Estado de México armonice, como lo marcan los transitorios, de acuerdo a la ley federal que existe. Federal. Excelente. Doctora Saret, en todo el territorio nacional se habla de inclusión y pluriculturalidad. Así es. La pude ver participar en los preconsultivos con pueblos y comunidades indígenas mexiquenses. En este sentido, ¿cuál es la importancia de interactuar con las comunidades y los pueblos indígenas? Gracias, doctor, por la pregunta. ¿Cuál es la importancia de interactuar con las comunidades y pueblos indígenas o pueblos originarios? Preservar nuestra identidad siempre va a potencializar la paz. Potencializa nuestra economía también. Un país con identidad genera más fácil una derrama económica. La cohesión social, el tener identidad forma cohesión social. Por lo tanto, genera cultura de paz. Como lo ha dicho Johan Galtung, Premio Nobel Alternativo de la Paz, y que muchos consideramos como el padre de los estudios de paz, para que exista una paz positiva, es decir, una armonía social, necesitamos imprescindiblemente cubrir dos necesidades que se les denomina necesidades no materiales, que es la libertad y la identidad. Porque cuando la identidad se ha coartado, se ha vulnerado y es acallada, comienzan las violencias directas. No solamente las directas, sino también las culturales, como el machismo, como muchas situaciones derivadas de ello, y por supuesto también las violencias estructurales, las violencias de los sistemas. Nadie puede sentirse bien cuando está discriminado, cuando está sometido, acallado, y por lo tanto no se le respeta ni se le reconoce la identidad. Poner todo el esfuerzo económico en las violencias nada más, pues finalmente no te va a llevar a nada más que a gastar en más patrullas, en más videocámaras, circuitos cerrados, o se puede poner el esfuerzo también en preservar la cultura, preservar la identidad y preservar la cohesión social de los pueblos, porque la identidad se hereda, la identidad te hace pertenecer a una familia, a una comunidad, a una nación. Somos mexicanos no solo porque vivimos en un mismo territorio o compartimos un territorio en común, sino por nuestra riqueza identitaria. Y en México tenemos 68 pueblos originarios. En el Estado de México, 5 reconocidos porque también existen pueblos como la Colhua que no están reconocidos. Y bueno, esa riqueza nos hace preservar los saberes, las tradiciones, la gastronomía de nuestro legado prehispánico, virreinal, contemporáneo, y todo eso impacta positivamente en la economía. Cuando nosotros conocemos nuestra sabiduría ancestral, también impacta directamente en nuestra salud. ¿Cómo eran los antepasados, verdad? ¿Qué comían? ¿Qué consumían? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de alimentación? La medicina. Exacto, la herbolaria, la medicina natural. Entonces, eso generaba salud y bienestar. La riqueza identitaria, por lo tanto, fomenta la cultura de paz. Si nosotros invirtiéramos más en nuestros patrimonios y en preservarla, estaríamos con mucho menos violencias y tendríamos una preservación patrimonial y cultural mucho mayor. Eso nos hace valiosos. Aprovecho para comentar
que su servidora está iniciando un esfuerzo, un proyecto, un canal también que se llama Docentes con Identidad. Excelente. Por una doctora. cultura de paz. Y en este canal lo que queremos es, si usted, querido doctor, es docente y además preserva su identidad a través del folclore, por ejemplo, porque yo sé que usted es un experto. Sí, me gustaba dando al guarachazo. Exactamente. Entonces, ese espacio es para usted, para Muchas que después gracias. lo invitemos y conversemos precisamente de estos escenarios de paz que nos forjan en nuestra identidad. Excelente, doctora. Bueno, pues, maestro Israel, en particular en el Estado de México, tenemos una gran diversidad de pueblos y comunidades indígenas, como lo son la Otomí, Mazahua, Tlahuica, Nahua y Matlacinca. ¿Por qué es importante una perspectiva pluricultural en educación? Yo creo que esto lo voy a responder en 2 puntos. Y primeramente, doctor, porque el Estado debe garantizar el derecho a la educación a todas las personas. Y aquí van incluidos los que son migrantes de pueblos indígenas o jornaleros agrícolas. Y como segundo punto, porque se debe establecer a través de la educación la preservación, la valoración y reconocimiento de costumbres y tradiciones de todo ser humano. Además de que esto está contemplado también como un derecho humano y está reconocido en nuestra Carta Magna. Excelente. Aún a pesar de ser una nación con diversidad de pueblos originarios, no se había considerado una convocatoria abierta de preconsultivos y consultivos para generar una ley de educación pluricultural. Doctora Zaret, ¿por qué es importante realizar estos preconsultivos y consultivos por parte de la actual legislatura en el Estado de México? Muy importante, exactamente, doctor. Tomaré como referencia un dato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 56, 57 y 58 contenidos en el capítulo 4 de la educación indígena, así como algunos otros artículos referentes a la educación inclusiva, en el capítulo 8 del artículo 3 de esta Ley General de Educación, publicada el mismo 30 de septiembre del año 2019. Al respecto, pues se sostuvo que esta invalidez que la hace precisamente porque no se consultaron a los pueblos originarios a los que está impactando directamente. Entonces, con base en eso, pueblos originarios, los afromexicanos y también a las personas con discapacidad. Al no consultársele, porque existe la obligación para hacerlo, por supuesto, de conformidad al artículo 2 de la Constitución General y a otros artículos a nivel incluso internacional, pues al no consultársele, simplemente no tiene validez, porque estás reformando una ley o estás generando una ley que impacta directamente a estos grupos, a estas comunidades. De ahí que el armonizar la Ley General de Educación con la Ley de Educación del Estado de México, pues es prioritario, pero no sin antes hacer el preconsultivo, así como el consultivo posterior a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad, así como a los que se autoidentifican en el Estado de México como afromexicanos. Ok, fíjese que el contenido en el periódico pues es sustancial, elemental, pero ya platicándolo aquí es verdaderamente enriquecedor. A mí me surge otra pregunta, maestro Israel. Vamos, en este asunto de las interrogantes, ¿dónde se deberían de formar los docentes que hablen las diferentes lenguas del territorio estatal? Bien, definitivamente, doctor, creo que las instituciones idóneas para llevar a cabo esta formación deben ser las normales. Las normales. Históricamente, las normales, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921,
se inicia con la formación de profesores de educación primaria. De ahí ha venido evolucionando de acuerdo a las necesidades del contexto que se vive, y hoy quienes egresan de normales egresan con el perfil de licenciatura. Entonces creo que en las escuelas normales se establece las bases pedagógicas para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje. Por ello creo que aún estaríamos lejos de lograr ese reconocimiento normalista si no se llevara a cabo este proceso de formación en ellas. Excelente. Pues la verdad es que hay mucho contenido dentro de este diario que considero ha sido bien recibido, bien aceptado en todo el territorio estatal. Me parece una información precisa, amplia y propositiva. Y bueno, pues quiero agradecer la participación en esta cápsula a la doctora María Zaret Cruz Hernández y al maestro Israel Estrada Rosario por compartir un poco de su tiempo y de su conocimiento, y desde luego pues por venir a platicar del diario de la transformación educativa. Y bueno, amigos, como cada video, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de las notificaciones para que cada ocasión que subimos un nuevo video, YouTube los notifique. Mi Facebook, Juan David Jerónimo Sánchez, y la página para que nos sigan con el mismo nombre. Nos vemos entonces en un próximo video. Muchas gracias.